Buenos días, señores. Hoy les vengo a hablar sobre la Revolución Cubana. Mi grupo está conformado por los siguientes integrantes: Andrea Tama, Wendy Obando y quien les habla, Juan Palacio. Inicio de la Revolución Cubana. En México, Castro organizó la extinción del yate Granma, que desembarcó en Cuba en 1556. Pese a su derrota inicial, Castro y su movimiento 26 de julio crearon un foco guerrillero en la Sierra Maestra, provincia del Oriente, que sería la base del ejército rebelde. El movimiento 26 de julio había surgido de la izquierda del Partido Ortodoxo con una ideología que era igualitaria y antinorteamericana. Mientras la guerrilla se consolidaba en la sierra, la oposición urbana también creció y comenzó a desarrollar acciones armadas en las ciudades, en un contexto en que la represión contra los militares antidictatoriales no dejaban de crecer. En 1957, la guerrilla de Castro había logrado una cierta entidad, pero aún no estaban en condiciones de impulsar una insurrección que acabara con Batista. Su protesta de huelga generó fracaso en medio de la indiferencia popular y la falta de apoyo, tanto como los sindicatos oficiales y los comunistas. El Partido Comunista, conocido como Partido Socialista Popular, rechazaba la táctica insurreccional. Lentamente la guerrilla salió de su aislamiento gracias a la ofensiva militar en los llanos. Con la quema de los cañaverales y la destrucción de la cosecha, se dio apertura de dos frentes guerrilleros que estaban al mando de Raúl Castro y Juan Almeida. Gracias. Las consecuencias de la Revolución Cubana serían la prohibición del comercio entre Cuba y Estados Unidos. Otra también sería en 1961, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas en Cuba. También tenemos la nacionalización de bancos y empresas, como también las reformas agrarias, las reformas de sistemas en educación y salud. En 1962, durante la Guerra Fría, Cuba expulsa toda la organización de los estados americanos, acusados de difundir la subversión en todo el continente. En 1965, Fidel Castro fundó el Partido Comunista Cubano. Actualmente se dice que Cuba es el único país que todavía vive en el socialismo, incluso con el empeoramiento de Fidel Castro en 2007. Pasó el gobierno del país a ser al hermano de Raúl Castro, que pasó a ser un gobernante también en oficial de Cuba en el mes de febrero. La Revolución Cuba y su vuelta de socialismo encendió al mundo en la década del 60. Las causas de la Revolución Cubana. El régimen Batistas. El régimen del golpista Fulgencio Batista generaba oposición en buena parte. El mandatario contaba con el favor de la mayoría de intereses y financieros de Cuba, por supuesto de Estados Unidos. Pero la corrupción y la mala administración caracterizaron su mandato. La crisis económica. La economía cubana hacía agua sobre todo en las clases sociales más bajas, que se sentían en sus carnes de explotación ajeno de los recursos y atraso. Especialmente afectados se sentían los campesinos que reclamaban una ocupación regular, mejores condiciones de trabajo y el aumento de salario. La dependencia de Estados Unidos. Cuba de Batista dependía de Estados Unidos, que a cambio conseguían beneficios económicos y otros como el de la utilización de los espacios a cambio marítimo, terrestre y la disposición en bases militares sin reciprocidad. Fin de la Revolución Cubana. Las ideas de Fidel Castro hasta entonces eran las de un demócrata nacionalista de formación liberal. Solo más tarde se uniría al marxismo o que más tarde lo conocerás como socialismo. En 1958, percibiendo que la dictadura de Fulgencio Batista estaba en ruina, Estados Unidos suspendió su apoyo militar al gobierno cubano.
La victoria se hizo evidente cuando cerca de la capital los rebeldes interceptaron y tomaron un tren blindado repleto de material bélico que no llegó a su destino. Este fue un importante contragolpe que las fuerzas revolucionarias impusieron a la dictadura de Fulgencio, que depositaban en ese tren sus últimas fuerzas realmente significativas. Finalmente, el 1 de enero de 1959, tras sucesivas victorias militares y la ocupación de varias ciudades y pueblos, Guevara y Camilo Cienfuegos, en 1932 a 1959, entran en La Habana. El expresidente Fulgencio huye de avión a la República Dominicana junto con la cúpula de su gobierno. Fidel llega a la capital el 8 de enero, siendo recibido con gran manifestación popular.